Bienvenidos a la Cátedra de Estudios Literarios Contraculturales Iberoamericanos, una nueva sección del Rey del Bosque concebida como un espacio de estudio, reflexión y divulgación dedicado a aquellos movimientos, autores y obras que permanecieron al margen del canon literario. Frente a las historias tradicionales de la literatura, aquí recorreremos los territorios donde la escritura se convirtió en una forma de resistencia cultural. La literatura contracultural no es solo un conjunto de autores inconformistas, sino una manera distinta de entender la creación artística. En ella la escritura se une a la experimentación estética, la acción pública y el cuestionamiento del poder. La poesía abandona la página para manifestarse en recitales, manifiestos, performance e intervenciones urbanas, hasta hacer de la vida y la obra un mismo proyecto creativo. A lo largo de esta serie estudiaremos algunos de los movimientos más relevantes de la contracultura literaria iberoamericana para comprender por qué determinados escritores rompieron con las normas de su tiempo y cómo esas rupturas transformaron la literatura posterior. Cada capítulo de esta cátedra irá acompañado de un PDF descargable que contiene íntegramente la lectura o masterclass correspondiente, permitiendo su consulta, estudio e impresión. Además, todos los fascículos han sido concebidos como una colección continua. La paginación no se reiniciará en cada entrega, sino que continuará de forma correlativa en el capítulo siguiente. De este modo, quienes reúnan todos los PDF podrán conformar progresivamente una única obra de referencia dedicada a la historia de la literatura contracultural iberoamericana. Comenzamos con el movimiento Cloaca, surgido en Lima entre 1982 y 1984. Aunque su existencia fue breve, dejó una profunda huella en la poesía peruana. Cloaca fue la respuesta de una generación al derrumbe político, económico y cultural del Perú, mediante una revolución del lenguaje, de la sensibilidad y de la función social del poeta. Comprender Cloaca es comprender una época, la de una ciudad en crisis, una juventud desencantada y una tradición literaria que ya no bastaba para explicar la realidad. Ese será el camino que recorreremos en las siguientes lecciones. La contracultura literaria va mucho más allá de la rebeldía juvenil. Designa aquellas corrientes que cuestionaban los valores dominantes y buscan nuevas formas de creación, pensamiento y relación con el mundo. No pretende solo innovar en lo estético, sino transformar el vínculo entre el escritor, la obra y la sociedad. Desde las vanguardias del siglo XX hasta los movimientos underground, la contracultura ha concebido el arte como un espacio de confrontación. Frente a la tradición y a la cultura oficial, reivindica la experimentación, los lenguajes marginales y la figura del escritor como alguien situado deliberadamente en los márgenes. En Iberoamérica, las dictaduras, la desigualdad, la violencia política y las crisis sociales dieron a esta actitud una dimensión propia. Más que una militancia ideológica, la contracultura buscó incorporar voces, espacios y experiencias que la literatura tradicional había excluido. La ciudad y sus escenarios cotidianos pasaron a ocupar el centro de la creación, mientras el lenguaje incorporó jergas, referencias musicales y elementos de la cultura popular, dando lugar a una literatura híbrida y profundamente renovadora. El movimiento Cloaca constituye uno de los mejores ejemplos de esta concepción. Su objetivo no era solo escribir una poesía distinta, sino crear una comunidad artística capaz de intervenir en la realidad.
Comprender esta idea de contracultura es el primer paso para entender el alcance de su proyecto poético. Para comprender el nacimiento del movimiento cloaca es necesario conocer el Perú de comienzos de los años 80. Ningún movimiento contracultural surge en el vacío, aparece cuando una crisis profunda hace insuficientes los lenguajes tradicionales para interpretar la realidad. Tras el retorno a la democracia de 1980, el país se vio rápidamente sumido en una grave crisis económica, el aumento de la desigualdad y el estallido de la violencia de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. La respuesta del Estado, marcada por la militarización y las violaciones de los derechos humanos, consolidó un clima de miedo e incertidumbre. Lima encarnaba esas contradicciones. El crecimiento desordenado, la pobreza y la fractura social convivían con un mundo intelectual que ya no encontraba respuestas en las corrientes literarias anteriores. Muchos jóvenes escritores compartían la sensación de pertenecer a una generación sin referentes capaces de explicar el presente. En ese contexto confluyeron influencias como el rock subterráneo, el surrealismo, la tradición poética peruana, el marxismo heterodoxo y la cultura popular. La literatura pasó a entenderse como una herramienta de intervención social mediante poemas, recitales, manifiestos y acciones públicas. Cloaca nació de esa realidad. Más que una propuesta estética, fue la respuesta cultural de una generación que heredó un país fracturado. La violencia de las calles también se reflejó en el lenguaje, definiendo la identidad del movimiento durante su breve existencia. El movimiento cloaca nació oficialmente el 7 de septiembre de 1982 en Lima, impulsado por Roger Santibáñez, Mariela Dreyfus y un grupo de jóvenes escritores decididos a romper con el panorama literario existente. Desde el principio no aspiraron únicamente a formar un grupo poético, sino un movimiento cultural capaz de intervenir en la realidad peruana, integrando literatura, pintura, música, performance y activismo. El propio nombre cloaca, con la sustitución de la C por la K, reivindicaba simbólicamente el espacio de la marginalidad, la pobreza y la violencia que la cultura oficial prefería ocultar. Lejos de las tertulias académicas, el movimiento se definió por el activismo. Organizó recitales, redactó manifiestos, distribuyó panfletos y llevó la poesía al espacio público. Sus integrantes defendían una comunidad artística unida por el deseo de transformar la realidad mediante la creación. Aunque las diferencias internas acabaron provocando su desaparición, Cloaca logró convertir el malestar de toda una generación en un proyecto coherente que transformó de forma duradera la historia de la poesía peruana contemporánea. Toda vanguardia necesita un adversario. Para Cloaca, este no fue solo el sistema político peruano, sino también la propia institución literaria. Sus integrantes consideraban que gran parte de la poesía había perdido el contacto con la realidad social y se había convertido en un ejercicio formal, incapaz de reflejar la violencia y las transformaciones del país. Aunque admiraban a autores como César Vallejo y a las vanguardias, rechazaban la repetición de modelos consagrados. Defendían que cada generación debía crear su propio lenguaje y responder a los desafíos de su tiempo. La ruptura alcanzó también a la figura del escritor. Frente al intelectual distante, Cloaca reivindicó un creador inmerso en la vida urbana, cuya existencia formaba parte de la obra. De ahí la importancia de los recitales, las intervenciones públicas y la presencia constante en espacios ajenos al circuito literario tradicional. Más que escribir una poesía diferente, Cloaca buscó redefinir la función de la literatura.
La provocación y la confrontación eran herramientas para convertir la poesía en una práctica de transformación cultural y romper con una concepción que consideraban agotada. Los manifiestos fueron uno de los principales rasgos de identidad del movimiento cloaca. Siguiendo la tradición de las vanguardias, no buscaban describir la realidad, sino transformarla mediante un lenguaje directo, provocador y de fuerte dimensión colectiva. En ellos convivían referencias políticas, imágenes religiosas, surrealismo, marxismo, cultura popular, humor y erotismo. Esta mezcla reflejaba una concepción dinámica de la revolución cultural donde la poesía se vinculaba a la libertad, la comunidad y la transformación de la vida cotidiana, rechazando el conformismo y la institucionalización del arte. Los manifiestos se presentaban como la voz del movimiento y reforzaban la idea de cloaca como una comunidad artística antes que como un conjunto de individualidades. Con el tiempo su lenguaje se volvió más combativo, acompañando las crecientes tensiones internas y externas. Hoy constituyen una fuente fundamental para comprender tanto el pensamiento de cloaca como la manera en que la contracultura latinoamericana reinterpretó el legado de las vanguardias en los años 80. Una de las mayores innovaciones de cloaca fue convertir a Lima en el centro de su universo literario. Frente a una poesía que privilegiaba otros espacios, el movimiento situó su mirada en una ciudad atravesada por la crisis, la violencia, la migración y la desigualdad, hasta convertirla en un auténtico protagonista de sus textos. El poeta deja de contemplar la ciudad desde la distancia para vivir inmerso en ella y compartir sus conflictos. La marginalidad ya no es solo un tema literario, sino una experiencia vital que define la voz poética. Cloaca incorporó a la literatura escenarios hasta entonces relegados como barrios populares, pensiones, prostíbulos, universidades, microbuses o calles del centro de Lima, defendiendo que toda experiencia humana podía convertirse en materia poética. Al mismo tiempo, la ciudad reunía tradiciones, lenguajes y culturas diversas, reflejando una identidad mestiza y cambiante. Así Lima dejó de ser solo el lugar de origen del movimiento para convertirse en la metáfora de una época y en el espacio donde la contracultura encontraba su expresión más intensa. Desde sus primeros manifiestos, Cloaca vinculó su proyecto a la realidad política del Perú, aunque sin identificarse con ningún partido. Para el movimiento, la revolución debía ser también ética, estética y existencial. Transformar el lenguaje significaba transformar la manera de comprender el mundo. Por ello, sus textos combinan ideas como revolución, comunidad y emancipación con referencias al amor, la poesía, el erotismo y la vida cotidiana. La verdadera transformación comenzaba en el individuo y en sus relaciones con los demás. La marginalidad ocupó un lugar central en esta propuesta. Cloaca asumió conscientemente su posición al margen de las instituciones culturales y políticas, extendiéndola como un espacio privilegiado para cuestionar la realidad y denunciar aquello que el poder ocultaba. Esta visión explica su distancia tanto de las instituciones conservadoras como de las organizaciones revolucionarias consideradas burocráticas. Para Cloaca, la poesía era una forma de resistencia capaz de imaginar nuevas maneras de vivir y de entender el mundo. Esa unión entre compromiso social, experimentación artística y voluntad de ruptura constituye uno de los rasgos más originales del movimiento. Para Cloaca, la crisis del Perú era también una crisis del lenguaje. Las palabras de las instituciones, la prensa o la literatura ya no bastaban para expresar una realidad marcada por la violencia, la desigualdad y el desencanto. Por ello,
renovar el lenguaje era una forma de transformar la manera de comprender el mundo. El movimiento desarrolló una escritura híbrida donde convivían registros cultos y populares, filosofía, jerga urbana, referencias religiosas, rock, humor y cultura cotidiana. Esta mezcla reflejaba la diversidad y las contradicciones de la sociedad peruana. La oralidad ocupó un lugar central. Los poemas estaban concebidos para ser recitados, convirtiendo la poesía en un acto público. Del mismo modo, la provocación verbal buscaba cuestionar los discursos establecidos y responder desde el lenguaje a la violencia del contexto histórico. Más que crear un nuevo estilo, Cloaca aspiró a construir una sensibilidad distinta. Su propuesta anticipó rasgos de la posterior poesía urbana latinoamericana y demostró que el lenguaje seguía siendo un espacio de experimentación y de resistencia cultural. Cloaca entendió que la poesía debía salir de los espacios tradicionales y convertirse en una experiencia colectiva. Por ello, los recitales fueron tan importantes como los propios poemas y se convirtieron en el principal medio de difusión del movimiento. Lejos de las lecturas convencionales, estos encuentros integraban poesía, música, pintura, improvisación y performance. La voz, el cuerpo y la interacción con el público pasaban a formar parte inseparable de la obra, transformando la literatura en un acontecimiento vivo. Entre ellos destacó el recital del Auditorio Miraflores, que consolidó la imagen de Cloaca como una de las propuestas más radicales de la cultura peruana. La participación de artistas de distintas disciplinas reflejaba su concepción interdisciplinar de la creación. Más que actos culturales, los recitales fueron espacios de resistencia y encuentro para una generación marcada por la crisis. En ellos se desdibujaban las fronteras entre literatura y vida, una dimensión performativa que explica buena parte de la originalidad y la vigencia histórica del movimiento. El movimiento Cloaca solo puede comprenderse atendiendo las múltiples influencias artísticas que dieron forma a su identidad. Desde sus inicios rechazó las fronteras entre disciplinas, integrando poesía, pintura, música, teatro, cine y performance en un mismo proyecto de transformación cultural. Entre sus referentes destacan César Vallejo, el surrealismo y las vanguardias del siglo XX, cuyas propuestas fueron reinterpretadas desde la realidad peruana de los años 80. También recibió la influencia de grupos latinoamericanos como Hora Cero, aunque desarrolló una actitud aún más radical frente a las instituciones culturales. La música, especialmente el rock subterráneo, el punk y la new wave, aportó al movimiento su energía, su carácter performativo y su rechazo de los circuitos comerciales. Del mismo modo, la participación del pintor Enrique Polanco reforzó la dimensión visual e interdisciplinar de Cloaca. Más que un grupo de poetas, Cloaca fue un espacio de encuentro entre distintas formas de creación unidas por una misma voluntad de ruptura, lo que amplió su influencia sobre la cultura alternativa peruana de los años 80. Uno de los mayores logros de Cloaca fue reunir a jóvenes creadores unidos por la voluntad de transformar la literatura peruana. Más que un grupo encabezado por una figura dominante, funcionó como una comunidad de voces diversas. Sus integrantes fueron Roger Santibáñez, Mariela Dreyfus, Edián Novoa, Domingo de Ramos, Guillermo Gutiérrez, Julio Heredia, Mari Soto, José Alberto Velarde y el pintor Enrique Polanco. Durante la etapa final colaboraron estrechamente José Antonio Mazzotti y Dalmacia Ruiz Rosas. Lejos de formar un colectivo homogéneo, cada uno desarrolló una sensibilidad propia, abordando la realidad urbana, la política, el erotismo o la dimensión existencial de la poesía. Además, Cloaca integró a pintores, músicos, fotógrafos y otros artistas
consolidándose como un proyecto interdisciplinar que trascendía la literatura. La juventud de sus miembros favoreció un intenso compromiso con recitales, manifiestos y acciones públicas. Aunque sus trayectorias posteriores siguieron caminos distintos, todos quedaron vinculados a una de las experiencias colectivas más importantes de la poesía peruana contemporánea, demostrando que un grupo de jóvenes creadores podía transformar el rumbo de una tradición literaria. Con muchas vanguardias, Cloaca vivió intensas tensiones internas. La misma radicalidad que impulsó su nacimiento generó desacuerdos sobre el compromiso político, la organización del grupo y el rumbo que debía seguir el movimiento. Aunque sus inicios predominó un fuerte sentimiento de unidad, el aumento de la notoriedad y de las presiones externas hizo aflorar diferencias que culminaron con la publicación del parte de expulsión en 1984. Este documento, redactado con el tono provocador característico de Cloaca, simbolizó la ruptura definitiva de su cohesión. Estos conflictos reflejan la identificación entre el proyecto artístico y la vida de sus integrantes. Cuando la creación se convierte en una forma de existencia, las discrepancias adquieren una dimensión mucho más profunda. Además, la intensa actividad desarrollada en apenas 18 meses favoreció el desgaste del grupo. Lejos de restarle importancia, estas fracturas reforzaron la leyenda de Cloaca y muestran hasta qué punto sus miembros vivieron el movimiento con una entrega absoluta. Desde su aparición, Cloaca provoca opiniones profundamente divididas. Mientras algunos lo consideraban una renovación necesaria de la literatura peruana, otros lo veían como una simple provocación juvenil. Las críticas llegaron tanto desde sectores conservadores como desde parte de la izquierda intelectual. Su combinación de poesía, performance, activismo, humor y cultura popular desbordaba los criterios tradicionales de valoración, por lo que durante muchos años redujeron el movimiento a su dimensión más escandalosa. Con el tiempo, las investigaciones académicas y las ediciones críticas modificaron esa percepción. Se reconoció que Cloaca había renovado el lenguaje poético peruano y anticipado rasgos de la posterior literatura urbana latinoamericana. Como ocurre con muchas vanguardias, la distancia histórica permitió valorar mejor su legado. Hoy Cloaca ocupa un lugar consolidado en los estudios sobre la poesía peruana contemporánea y es reconocido como un movimiento que transformó de manera decisiva la concepción de la literatura en el Perú. La historia de Cloaca fue tan breve como intensa. Entre 1982 y 1984, el movimiento desarrolló una intensa actividad de manifiestos, recitales, publicaciones e intervenciones públicas que dejó una profunda huella en la cultura peruana. Su desaparición fue consecuencia del desgaste interno, las diferencias ideológicas, la presión del contexto político y la propia naturaleza de las vanguardias. En 1984, el grupo intentó mantener su cohesión mediante una reorganización interna, mientras sus manifiestos adoptaban un tono cada vez más radical. El recital del Auditorio Miraflores y la publicación del único número de la revista Cloaca 1 constituyeron el cierre simbólico de la experiencia colectiva. Tras su disolución, sus integrantes siguieron trayectorias diversas, pero el espíritu del movimiento continuó vivo tanto en sus obras como en iniciativas posteriores como Cloaca Internacional. Como tantas vanguardias, Cloaca desapareció en el momento de mayor intensidad. Precisamente esa brevedad contribuyó a convertirlo en un movimiento casi legendario, cuya influencia trascendió con mucho su corta existencia. La influencia de Cloaca supera con creces su breve existencia. Más que por sus poemas, su legado reside en haber transformado la manera de entender el papel de la literatura dentro de la sociedad
y en renovar profundamente la poesía peruana contemporánea. El movimiento amplió los temas de la creación literaria al incorporar la marginalidad urbana, la violencia, el erotismo, la cultura de masas, el rock y la Lima contemporánea. También recuperó la dimensión pública de la poesía mediante recitales, intervenciones urbanas y proyectos colectivos, anticipando muchas prácticas performativas posteriores. Otro de sus aportes fue la defensa de la interdisciplinariedad, integrando literatura, música, pintura, fotografía y performance en un mismo proyecto artístico. Paralelamente, la investigación académica ha revalorizado su importancia, situándolo como una referencia imprescindible para comprender la evolución de la poesía peruana de finales del siglo XX. Su mayor legado consiste en demostrar que la literatura puede convertirse en una forma de intervención cultural capaz de cuestionar las convenciones estéticas, las estructuras sociales y los discursos políticos. Por ello, Cloaca se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la contracultura iberoamericana. Cloaca trasciende el ámbito de la literatura peruana y ocupa un lugar propio dentro de las contraculturas literarias iberoamericanas. Aunque nació en el contexto del Perú de los años 80, compartió con otros movimientos la idea de la literatura como una forma de resistencia frente al poder cultural. Su propuesta presenta afinidades con el infrarrealismo mexicano y el nadaísmo colombiano, así como con la experiencia de Hora Cero, aunque desarrolló una identidad propia marcada por la crisis peruana, la violencia política y la transformación urbana. Esta singularidad dio lugar a una propuesta híbrida que integró literatura, rock, pintura, teatro, cultura popular, marxismo, surrealismo y tradición andina. Cloaca demostró además que la innovación vanguardista podía surgir desde la periferia cultural, cuestionando la idea de que los grandes movimientos solo nacen en los principales centros intelectuales. Su creciente reconocimiento internacional ha consolidado su estudio dentro de la literatura latinoamericana contemporánea. Hoy ocupa un lugar destacado en la historia de la contracultura iberoamericana por haber demostrado que la creación artística puede convertirse en una respuesta colectiva frente a las grandes crisis históricas. Si los manifiestos constituyen el programa ideológico de Cloaca, sus poemas representan la realización de ese proyecto estético. Lejos de imponer un estilo único, el movimiento reunió voces muy diferentes, unidas por la voluntad de romper con el lirismo tradicional mediante una escritura que integra marginalidad, cuerpo, oralidad, violencia, erotismo y crítica social. Uno de los textos más representativos es Has comparecido, de Lelis Rebolledo, integrante de la base Nor Cloaca en Piura. Has comparecido ante todos los tribunales. Fuiste declarado culpable por usar sombrero, latear por las calles, ponerte pullover, pegar afiches, ponerte chaqueta roja, escribir poesía y usar zapatillas. Han utilizado contra ti todos sus impuros métodos de persuasión, pero no pudieron sacarte nada ni han podido allanar tu corazón. Al concluir el otoño te han encerrado en una isla, donde sigue siendo el Robinson inmarchitable que respira su propia soledad. El poema convierte un supuesto proceso judicial en una denuncia de la represión contra la diferencia. Las faltas atribuidas al protagonista son gestos cotidianos elevados a la categoría de delito, mientras que la alteración ortográfica, la imagen final del Robinson inmarchitable simbolizan la resistencia frente a la uniformidad. Muy diferente, aunque igualmente representativo, es El lugar donde nos amamos, de Dalmacia Ruiz Rosas. El lugar donde nos amamos parece un convento, custodiado por camiones del ejército, el río, el mercado y palacio de gobierno,
unas fondas y bares, y nosotros, y unos cuantos minutos que nos quedan, fumándonos un cacho. Somos nosotros, y no lo siento real. El agua que nos peina carece de violencia. Estamos envueltos en colores fascinantes. Por un momento el cielo abría sus puertas. Ese fue el asalto. Aquí el amor sobrevive en una ciudad militarizada. El encuentro íntimo convive con la presencia del poder y convierte el deseo en un breve espacio de la libertad y resistencia donde la experiencia personal nunca se separa de la historia. También resulta fundamental este fragmento de Roger Santibáñez, uno de los fundadores del movimiento. Piura, la ciudad del deseo. Toña Cordero espera mi llamada telefónica. Es Venus, Shocking Blue, azul belleza putrefacta. Recuerdo. La memoria quema los envolventes recuerdos. Chamizo, la fuerza de Dios. Yo pienso en ti, Toña, a esta hora del sol. Escucho el sonido múltiple y triste de los pájaros en los jardines de al lado. Escribo y reconstruyo el mundo. Almacenes Sol y Mundo. Canal 2 de TV. Escándalo. Un jovenzuelo que ostentosamente se proclama poeta ha osado atacar, vituperar a nuestro presidente de la ANEA. Ahora solo tu imagen, Toña, en short de jersey verde y tus caderas de yacila sobre el pavimento 2 de la tarde, esquina de Santa María y calle A. Una sonrisa tuya y el polo. En este texto, Santibáñez entrelaza memoria, deseo, cultura popular y confrontación literaria mediante una escritura fragmentaria y sensorial donde la experiencia íntima y el conflicto cultural aparecen inseparables. Estos poemas muestran que Cloaca nunca fue una escuela homogénea. Rebolledo, Dalmacia, Ruiz Rosas y Santibáñez ofrecen registros distintos a los que se suman la poesía urbana de Domingo de Ramos, el universo femenino de Mari Soto y la dimensión cronística de Edián Novoa. En conjunto, el movimiento convirtió la marginalidad, el cuerpo, la violencia y el deseo en materia poética, fusionando lo íntimo con lo político y consolidando una de las rupturas más importantes de la poesía peruana contemporánea. El recorrido realizado permite comprender que el movimiento Cloaca fue mucho más que un episodio singular de la poesía peruana de los años 80. Representó una respuesta cultural a una profunda crisis histórica, convirtiendo la literatura en un espacio de confrontación, experimentación y búsqueda de nuevas formas de sensibilidad. Más que renovar el lenguaje, Cloaca defendió una concepción integral del arte, donde poesía, manifiestos, recitales, performance y colaboración interdisciplinar formaban parte de un mismo proyecto creativo. Su breve existencia no impidió que sus ideas perduraran a través de la obra de sus integrantes y de las generaciones posteriores. Hoy el movimiento ocupa un lugar consolidado dentro de sus estudios sobre literatura latinoamericana contemporánea y constituye una referencia esencial para comprender la evolución de la poesía urbana, las prácticas performativas y la contracultura iberoamericana. Con esta primera lección inauguramos también el propósito de la Cátedra de Estudios Literarios Contraculturales Iberoamericanos: recuperar autores y movimientos marginados por el canon para ofrecer nuevas formas de interpretar la historia de la literatura. El movimiento Cloaca constituye un magnífico punto de partida para este recorrido. Su historia demuestra que la literatura sigue siendo capaz de desafiar las certezas establecidas, de imaginar nuevas formas de comunidad y de mantener abierta la posibilidad de una transformación cultural incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Esa es probablemente la principal enseñanza que nos lega una de las experiencias más intensas y originales de la contracultura literaria iberoamericana. Nos vemos en la próxima lección, hasta que los libros vuelvan a encontrarnos.